Bueno, empezamos. A continuación, la última ponente es Ana Miñarro, que nos hablará de mujeres, represión e invisibilidad en el tardofranquismo. Ana Miñarro es psicóloga clínica, psicoanalista, investigadora, supervisora, docente y asesora de equipos de salud, salud mental, servicios de atención a las personas, de unidades básicas de atención social primaria y educación en diversas administraciones públicas. Codirectora del primer proyecto de investigación en España sobre trauma psíquico y transmisión intergeneracional. Miembro de la Junta de Valoración para el Reconocimiento a las Personas Represaliadas por el Tardofranquismo del Ayuntamiento de Barcelona. Coordinadora del acompañamiento psicosocial del cuarto plan de sumaciones del Gobierno de las Islas Baleares. Buenas tardes, Ana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras, a todas, por invitarme y haber podido realmente viajar. Por tanto, con Clara, con Rosa, con Paz, que al final hemos podido, y bueno, y a la comuna como tal. El motivo de las jornadas de este año, y bueno, quiero agradecer también las dos presentaciones anteriores que me han parecido absolutamente excelentes. Con lo cual, gracias también a María que ahora no recuerdo el nombre exacto. El motivo de las jornadas de este año es mujeres y tardofranquismo. Y a ello yo intentaré ceñirme, aunque ya os avanzo que no va a ser posible. Y no va a ser posible hablar solo de tardofranquismo, entendiendo tal periodo, el que marcamos un poco en la Junta del Ayuntamiento de Barcelona, que va del 64 al 78 aproximadamente. Y además, me parece que no puedo hablar de víctimas en el tardofranquismo o asesinatos y supervivientes, como a nosotras nos gusta más denominarlos, sin que entendamos que el tardofranquismo no es un periodo en el que el franquismo se vuelve más tolerante, porque siguen existiendo asesinatos por el Estado, penas de muerte, juicios farsa, encarcelados, torturados, etcétera. Sí que es verdad, asesinan menos, pero eso es porque los fascistas ya llevaban mucho trabajo avanzado en la insurrección, la guerra y la posguerra. También debemos entender que la represión, los asesinatos de Estado, los juicios farsa, los encarcelados, la represión de la protesta y los torturados han continuado después del tardofranquismo y siguen hasta hoy mismo. Para ilustrar esto que acabo de afirmar, quiero compartir con vosotros una reflexión que la semana pasada comentábamos con la escritora Gemma Pascual, que ha escrito un libro que se llama Torturadas. Estábamos juntas en un acto en Barcelona. Ella el libro lo acaba de publicar, debe hacer 2 meses, y recoge el testimonio de 22 supervivientes torturadas en la Comisaría Superior de Policía de Barcelona, que es como el lugar magnífico de la tortura, que llevamos muchos años intentando que lo recojan como lugar de memoria y no hay manera, ni siquiera desde una cierta izquierda. En un programa de televisión estaban presentes, cuando ella presentó el libro, 2 torturados, un hombre y una mujer, Carles Castellanos y Blanca Serra. Y a los dos fueron torturados en Vía Laietana. Entonces ella observó, y no tiene formación ni en salud mental, pero ella lo que observó es la diferencia de cómo Carles explicaba la tortura y cómo, en cambio, lo hacía Blanca. Y con eso, yo no quiero decir que torturaron más a uno o a otro, sino que se evidenciaba el sesgo de género, pero sobre todo ese sesgo de género que se explicaba en los silencios, en cómo silenciaba Carles, en cómo silenciaba directamente Blanca. Ese sesgo de género, lo dice la ONU y los organismos de derechos humanos, ya lo conocemos, y muchas mujeres insisten en ello porque es la manera de respirar sobre ellas,
la policía, cómo respira sobre ellas, cómo hacerlas ir al lavabo con las puertas abiertas, cómo pegar en el bajo vientre y las consecuencias que eso puede acarrear. En una detención cuesta encontrar un Tampax o una compresa y entonces te encuentras sucia, tú a nivel personal. Pero es que resulta que ellos te quieren sucia, te quieren vejada, te quieren maltratar. Hay que desmentir que por Vía Laietana no solo han pasado hombres y a veces se tiene la sensación de que solamente era lugar de hombres. Y si bien es verdad que han pasado más hombres que mujeres, son muchas las mujeres que han pasado por la comisaría y han sido torturadas. De entre todas, Gemma ha seleccionado esos 22 casos que os digo que están en el libro, pero llegando desde el 41 hasta el 2019. Repito, hasta el 2019. Uno de los casos es el de Soledad Real, que creo que conocéis bien vosotros, porque fue desterrada años más tarde en Madrid. Explicaba Sole que cuando la detuvieron en el 41, ella tenía la regla y llevaba puesto un trapo y la torturaron tanto que no tenía uñas en las manos. Y explica que había un corro de hombres que le pegaban y le torturaban, y ella, sin uñas en las manos, intentaba colocarse el trapo. Pero hay una cosa que para mí es importante, dice Sole. Mientras me estaban torturando y yo intentaba ponerme ese trapo, lo que más me impresionó fue un grupo de hombres muy jóvenes, con traje y chaqueta, que miraban y que eran los becarios de la policía, los que estaban aprendiendo a torturar. Esto nos lleva a reflexionar del por qué en este país no ha existido, ni existe, verdad, justicia y reparación, porque aquellos jóvenes aprendices pasaron de ser la policía de la dictadura a ser la policía de la democracia. Eran los mismos y después vinieron otros y después otros, hasta hoy mismo que continúa torturándose. Yo escuchaba ayer a los padres de un chico detenido en el 2018 y del tipo de tortura que había recibido. Otro testimonio de los años 40 describe: todo era muy siniestro. De un clavo colgaba una americana con manchas de sangre. Uno de los policías, el que hacía de policía bueno, esto también lo explica Nuria Cadenas, torturada en los 90, y el policía bueno y el policía malo le dijo a Nuria: yo también llevo los zapatos rotos, soy como tú, pero tus jefes en París llevan una vida de lujo, no vale la pena sacrificarse por ellos, más vale que hables. Pero todavía hay otro caso que os quiero transmitir, que es el de Xenia García, que la detuvieron el 18 de octubre del 2019. Explican los testimonios que las paredes de Vía Laietana estaban todas manchadas de sangre, de cómo a nuestros jóvenes los apalearon. A Xenia la tenían colocada de cara a la pared y se sentía totalmente desprotegida. Tenía miedo que cualquier policía se le acercase y le pegara, pero porque no dejaban de pegar a la gente. Incluso uno la amenazó con un cúter. Entraron en ese momento 2 detenidos más y los estamparon contra la pared mientras les golpeaban. Y dice que la cara de unos quedó marcada en la pared. Xenia se sobresaltó y un antidisturbio se paró delante de ella y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, guapa? ¿Ahora tienes miedo? Cuando no estás con tus amigos no eres tan valiente. Eres una niñata de mierda que no sabe dónde caerse muerta y mientras tus amiguitos están en Suiza. Imaginaros, estamos hablando del 40 al 2019, un montón de años de diferencia, y la policía mantiene el mismo discurso. De hecho, con la guerra y la victoria fascista, lo que se produjo es un aplastamiento sin piedad contra las mujeres que se habían convertido en activistas políticas y de los movimientos obreros durante la Segunda República. Mola ya en el 36 marcó el camino, lo dejó claro. Hay que sembrar el terror, hay que dar sensación de dominio,
eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. De hecho, estos eran los objetivos fascistas: cortar de raíz los movimientos que ponían en peligro el modelo ultracatólico de los generales golpistas, y así nos reservaban otras tareas para la mujer. Como dice Hannah Arendt, se consumaba su tesis: los maltratados, los torturados, los subversivos, las mujeres, los locos y las personas en condición de indigencia y de pobreza extrema son considerados parias, excluidos, y esto me parece que lo tenemos que recordar siempre, del derecho a tener derechos. Es lo que podemos todavía hoy escuchar cada día en las consultas con mujeres que han recibido malos tratos. Comprobamos cómo ellas mismas, aunque crean que tienen razón, interiorizan la condición de no ser nadie, que es de hecho una forma de ser rechazables e invisibles. También es esta la descripción que hacen la mayoría de mujeres que padecieron las consecuencias de la mal llamada Victoria. ¿Y esto cuándo se produce? Esto se produce siempre en situaciones de catástrofe social, o en ese momento ya podemos llamar genocidio, y también podemos llamar holocausto, porque Paul Preston nos ha dado permiso, donde se fractura el marco simbólico y lo que se cuestiona es la propia identidad, la percepción básica para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Revisando un poco la historia, vemos que la mujer ha sido siempre considerada con una misión fundamental: satisfacer los deseos y las necesidades de los otros, especialmente de aquellos a los que les ha sido otorgado un poder. Y eso nos ha convertido en invisibles, hasta en nuestras necesidades y en nuestros deseos. La mujer siempre ha sido considerada como un sector rezagado de la sociedad, y ese retraso, quizá, buscarse la doble explotación que padece, dependiendo del hombre y sin independencia económica, a excepción de periodos cortos, revolucionarios, donde las mujeres han marchado siempre en primera línea y han jugado un papel decisivo. Pero sabemos que el poder es igual a dominio, y así de esta manera queda justificado el control social patriarcal sobre el cuerpo y sobre la vida. Es difícil concretar, hay diversas tesis, ¿no? Pero sería difícil concretar el momento en que las mujeres empezamos a tener conciencia de la discriminación y empezamos a rebelarnos. Y empezó también la estigmatización. Solo por citar alguna efeméride reciente, las sufragistas de finales del XIX, reclamando el derecho de voto para las mujeres. A pesar de eso, en épocas de catástrofe social, holocausto o genocidio, lo que siempre encontramos es discriminación y maltrato, y por tanto violencia y estigmatización. Llevamos escuchadas más de 1000 testimonios, de los que más de 800 son mujeres. Y esto no es único nuestro, lo encontramos en diferentes culturas, en los dogmas religiosos, en los hábitos y costumbres opresores que obligan a los ciudadanos, especialmente a las ciudadanas, a ir en contra de sus deseos. Pero también en este país, y antes de la guerra del 36, a mí me gusta más decir guerra del 36 que guerra civil, porque no se inició como una guerra civil, ¿no? Exactamente, bueno, pero como hubo guerra con una moral sexual vinculada a doctrinas conservadoras para que la mujer fuese sumisa, laboriosa y piadosa, y sobre todo que tuviese como misión la procreación disociada del placer, asociado al mal, al pecado y a la rebelión. La República es cierto que hizo algunos avances muy importantes para revertir esta situación con diversas leyes pioneras. Sin embargo, lo que era necesario de verdad era una transformación a nivel social y económico y conseguir realmente derechos para la mujer, libertad económica, libertad sexual, es decir,
conquistar la posición como sujeto y como sujeto visible, que es lo que nunca se nos ha considerado. Nos recordaban el otro día que cuando empieza la insurrección contra el gobierno legítimo de la República y posteriormente la guerra, las mujeres son llamadas al frente y se incorporan en un número importante. Todas hemos visto mujeres vistiendo monos de trabajo y con el puño en alto, pero en realidad no nos quieren para empuñar las armas, nos quieren para las curas. Y después el mismo gobierno de la República, el gobierno legítimo de la República, lo que hace es criminalizar a las mujeres que han ido al frente. Y digo esto porque dicen que nosotras lo que transmitimos es la lujuria y por eso nos tratan de putas. Y estas mujeres que fueron al frente, que algunas empuñaron las armas, no a todas les dejaron, fueron relegadas a la retaguardia. Luego, al finalizar la guerra, estas mujeres son encarceladas exactamente igual que los hombres. Fueron acusadas por el nuevo régimen de destruir el hogar y el pudor. Les hicieron responsables de las catástrofes y es por eso por lo que practicaron sobre ellas vejaciones de todo tipo. Antes lo comentaba María, ¿no? El aceite de ricino, los cabellos rapados y las paseadas por las calles para que la diarrea todo el mundo la pudiera ver. Y otro tema que es importantísimo, que es el robo de niños, el robo de los niños. Y todo eso para esconder su verdadero objetivo, exterminar la ideología contraria, porque era necesario castigar al enemigo, pero especialmente someter a los indecisos. Es decir, si después del 39 había algún indeciso, a este también se le debía perseguir. Algunas mujeres se las persigue por su ideología y su participación en la República, pero también se castiga a las mujeres en general por ser la madre, por ser la esposa o la viuda de un vencido, porque no existe nada tan peligroso como una mujer consciente de sus derechos. La insurrección nos trajo miles de personas desamparadas, especialmente esposas e hijos e hijas de hombres asesinados, exiliados, encerrados en campos de concentración o trabajo o desaparecidos. Sabemos, esto ya lo han repetido muchas personas, pero sabemos que después de Camboya, el Estado español es donde hay más desaparecidos. La investigadora andaluza Pura Sánchez cataloga esta represión selectiva y ejemplarizante y señala que el objetivo principal de estos castigos era la deshumanización de las mujeres, a las que el bando nacional quería redefinir. Por eso las tachaban de individuas o de sujetas frente a las señoras y señoritas de derechas y se mostraban con el lenguaje no verbal de la represión. Nos llamaban las peladas, las violadas, las humilladas, la separación de los hijos y los encarcelamientos, que en muchas ocasiones concluían con la desnutrición. Y todo para actuar como los vencedores creían que no debían actuar las mujeres, porque hubo vencedores, pero no vencedoras. Todas las mujeres de un bando y otro volvieron a ser invisibles después. Con el nuevo régimen nacional católico se inicia un proceso que pretendía crear una nueva cultura y una nueva sociedad, basada en la obediencia, la docilidad y la manipulación, que tenía como puntal fundamental la familia. Toda esta ideología llega intacta al periodo del tardofranquismo y el franquismo consigue su mayor victoria al haber conseguido aniquilar del imaginario social la ideología de tradición librepensadora que estaba muy enraizada en las clases obreras y populares del XIX y primera mitad del XX. Por otro lado, el régimen nacional católico utilizó la educación separando, como ahora todavía, niños y niñas, para que aprendieran en función de su sexo y así anticipando cuál debería ser su futuro. Este fue un encargo especial para la Iglesia y para la sección femenina, que inculcaban dos cosas:
la voluntad de servir a la patria y de servir a la Iglesia. Aquí también tengo que hacer referencia a la represión ejercida en el Patronato de Protección de la Mujer, que se reinstauró por decreto en el 41 y estuvo en funcionamiento hasta el 85, repito, hasta el 85. Tenía el objetivo de someter a las mujeres en el papel que el régimen les reservaba, guardianas del hogar y de la moral. Bajo su protección, la del Patronato de Protección de la Mujer, se encarceló a miles de muchachas, de mujeres entre los 16 y los 25, por muy diversas causas. Un embarazo no deseado, una mala relación con el padre, acudir a manifestaciones, ejercer la prostitución, pero también fumar, llevar una falda demasiado corta, besarse en público, ser lesbiana. La reeducación consistía mayoritariamente en el aprendizaje de la moral católica. En la mayoría de los casos, estas jóvenes entre los 16 y los 25 incluso eran derivadas a ciudades distintas por sus propios padres. Hay un documental que dentro de poco creo que podremos ver de una chica de 17 años de Barcelona, que fueron sus propios padres, quien pidieron al médico de cabecera que la anestesiara y que la trasladara desde Barcelona hasta Madrid, donde estuvo 2 años, ¿no? El franquismo, el objetivo de la mujer era casarse y después tener hijos, momento en que queda recluida de nuevo, invisibilizada en casa, cuidando de su hogar, sus hijos y su marido, pero sobre todo sin quejarse. Conforme van pasando los años del franquismo, en la población se va debilitando un poco el miedo. Una evolución lógica por la irrupción de nuevas generaciones que ya no han vivido la guerra, por la tercera o por la cuarta generación. Porque la segunda, en los estudios que hacemos, la segunda, claro, la tenemos que colocar en función de la edad que tenían en el 39. No es lo mismo tener 2 años que ser un adolescente, y la repercusión que se tiene a los 2 años es distinta, ¿no? Pero aprovecho para, como antes me ha lanzado el guante María, en relación a la transmisión, para decirle que sí, que Abraham y Torok, que es Marie Torok. El Abraham es el señor y Marie Torok es la que empieza la investigación sobre la transmisión, nos transmite que la primera generación no puede hablar. La primera generación no puede hablar porque está bloqueada, porque es la que ha vivido todo. Y entonces aparece el silencio, del que hablaba Marina, y el silencio tiene 2 funciones. Tiene la función inducida por el régimen, pero tiene otra función, una función de preservar, de proteger de alguna manera a los hijos, ¿no? Que entonces de ahí está, no te metas en líos, ¿no? La política es peligrosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué quiere decir? En la segunda generación se sabe que hay un secreto, pero no se puede hablar. Con lo cual, sí que se sabe que está el secreto, porque los niños son solamente bajitos, pero no son tontos. Y entonces ven a los padres que ponen una cara determinada delante de una película, delante de una foto, delante de alguna cosa que esconden, etcétera, etcétera, y preguntan, porque los niños siempre preguntan, y esta es la ventaja, que preguntan muchas veces. ¿Qué te pasa? Y la madre dice, pues que me ha entrado una mota en el ojo. Y entonces el niño la primera vez dice, quizá, vale. Pero como esto se repite, porque realmente tenemos una madre en una situación de precariedad y en una situación de sufrimiento importante, vuelve a aparecer. Y entonces el niño vuelve a preguntar, y cuando pregunta la madre contesta otra tontería, con lo cual ahí el niño sabe perfectamente no solamente que es un secreto, sino que si el niño es pequeño todavía, antes de la adolescencia, lo que suele pensar es que ese secreto tiene que ver con alguna cosa que él ha hecho. Con lo cual, aquí vemos de nuevo cómo aparece el trauma en la segunda generación. La tercera generación no sabe nada, ya no puede decir nada directamente. Y llegamos a la cuarta generación, y a la cuarta generación es donde encontramos en este momento patologías bastante severas en general,
algunas toxicomanías y realmente un número importante de psicosis. Y el trauma, todo esto significa un trauma. Y el trauma, resulta que el trauma psíquico no se elabora, porque no se puede elaborar. Un trauma es una herida en efracción, que lo único que podemos hacer es trabajarla, es cuidarla, es limpiarla, es poner mucho acompañamiento. Pero el trauma no se elabora, sino que persiste por generaciones y pasa de madres a hijos como la vivencia de un horror amenazante. Es como una pesadilla y entra en la persona de la generación siguiente, hemos dicho ahora segunda, tercera o cuarta, como algo que daña y como algo que perdura, sobre todo cuando el traumatismo, que es cuando pasa en una catástrofe social, cuando el traumatismo sobrepasa la capacidad de elaborar psíquicamente las circunstancias de la vida. Y los duelos, me parece que ha sido María también, que ha hablado de duelos. Pero resulta que el duelo es una cosa normal, el duelo normal. Hay un duelo normal. El duelo, de alguna manera, es recoger la energía que tienes depositada en distintos lugares, recogerla y depositarla en otro. Esto es un duelo normal. Pero los duelos que han habido en este país no son normales. Los duelos que han habido en este país son duelos patológicos, porque el silencio nos ha llevado a una situación de patología que es la que nos lleva a ver en este momento, la cuarta generación, patologías en salud mental realmente graves, ¿no? ¿Cuáles son los patológicos realmente? Se presentan cuando se han padecido normalmente abusos o cuando se han padecido violaciones, como la que padecieron muchas mujeres durante la guerra y la inmediata posguerra. Yo escuché por primera vez a una mujer violada hace muchos años, era mi primera entrevista, y esta mujer había pasado la frontera de la Junquera, a pie, con dos niñas pequeñas, y porque su marido ya estaba en el campo de concentración de Argelès. Para poder comer, las personas que estaban tanto en el campo de concentración como que se habían podido quedar en Perpiñá, por ejemplo, estas mujeres necesitaban una cartilla que se llamaba Socorro Roig, el Socorro Rojo, donde el prefecto de Perpiñá, es decir, la máxima autoridad en Perpiñá, daba leche, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el señor prefecto de Perpiñá violó a un tanto por ciento de mujeres, tan alto que casi no se puede decir. Esta señora lo dijo por primera vez a los 90 años. Pero es que resulta que la semana pasada, el sábado, no, el viernes, yo estaba en Mallorca, y porque, como ha dicho Paz, soy la responsable del acompañamiento psicosocial de los familiares. Y por primera vez, una persona también de 89 años pudo hablar de cómo un falangista la metió en el ascensor, la violó, y después de violarle, como que le había aplastado la cara contra la puerta del ascensor, tuvo la cara desfigurada durante 2 años y tuvo que hacer 10 intervenciones quirúrgicas. Es decir, que además de la violación, esto pasaba. Desafortunadamente, lo más frecuente es que las niñas que han padecido abuso y violaciones hagan un silencio absoluto, una clausura que en este caso consideramos como especial. No es un silencio normal, es una clausura especial. Y entonces se establece el silencio y el secreto. Y como consecuencia de esto, el desarrollo psíquico quedará marcado y afectará también al desarrollo sexual, al afectivo y a las relaciones en general. Es como si todo eso que pasó quedase excluido del psiquismo. Por eso a veces dicen, no recuerdo nada. Y no recuerdo nada quiere decir que lo tienen colocado en el inconsciente, pero que no lo pueden transmitir. Muchas mujeres han hecho todo su camino vital cuidando de otros. Muchas mujeres de segunda y de tercera generación han cuidado a sus madres y no han hecho y no han podido cuidar a nadie más y, por tanto, no han podido cuidarse de ellas mismas. Y, por tanto, también han aceptado la invisibilidad.
Estos duelos patológicos aparecen donde el miedo es el resultado de la comparación entre la representación del sujeto y la del objeto, y tiene como consecuencia la culpa y el autocastigo. Si automáticamente, en lugar de un sujeto, te conviertes en un objeto, la consecuencia es la culpa y el autocastigo, que si esperas hasta los 90 o hasta los 89 años a poder hablar, quiere decir que tampoco los profesionales de la salud mental podemos hacer nada ni podemos ayudar. El sistema penitenciario de las mujeres, en las mujeres, también en el tardofranquismo, fue diferente del de los hombres. No existía un cuerpo de funcionarias, como en otras prisiones, sino que las prisiones de mujeres eran gestionadas por las llamadas cruzadas evangélicas, monjas con un voto especial, el de servir al Estado. Las presas políticas están totalmente al margen de las actividades de las presas comunes. No pueden trabajar, no pueden estudiar y no pueden ir a la biblioteca. La presa política es considerada por las cruzadas como algo repugnante y así lo transmiten a las presas comunes. La represión sufrida por las mujeres encarceladas alcanza también a sus hijos. Muchos de estos niños, porque nacen o porque son muy pequeños, van a la cárcel con sus madres por el único delito de ser hijos de presas. Los hijos las acompañaban y hasta los 4 años, y a partir de esa edad les eran arrebatados para seguir un destino incierto, cuando sus familiares directos también habían sido represaliados o desaparecidos. En este caso, a los niños y a las niñas los llevaban a entidades benéficas, y evidentemente no podía ser hijo o hija de un anarquista, porque si eras un hijo o hija de un anarquista y te habían puesto como nombre Libertad o Natura, estos nombres las entidades religiosas los cambiaban y de repente, aunque tuvieras 4 años, y aquí me quiero referir también al tema de la identidad que decía antes, pues te llamaban Mónica o te llamaban Carmen. ¿Perdón? María seguro. No, en el caso que yo conozco, la Libertad y Natura pasan a llamarse Mónica y Carmen. Y no se enteran que se me llamaban de otra manera hasta que no tienen 50 años. Cuando tienen 50 años, en un libro detectan que su padre fue fusilado en el campo de la Bota, en Barcelona, su madre hizo una depresión importante y fue ingresada en el manicomio, y a ellas las llevan, pero tenían 4 y 6 años. Y como que tenían nombres no religiosos, pues todo lo que se podía hacer era cambiar el nombre. Todo ello estaba orquestado por el Patronato de la Mujer, del que hemos hablado antes. Presas para trabajar en la clandestinidad, reconstruyendo la estructura del partido, por actuar de enlaces en la guerrilla, etc. Presas consideradas reincidentes y, por tanto, peligrosas, difíciles de redimir y redentas, como decía Ricard Viñas. En el tardofranquismo tuvieron lugares algunos episodios de lucha en las prisiones de mujeres, con huelgas de hambre de las presas políticas que consiguieron mejorar algo sus condiciones de vida, como poder, por ejemplo, vestir con pantalones o llevar manga corta en verano. Escucho a Joana en la Junta de Valoración del Ayuntamiento de Barcelona, donde acude para explicarnos el relato de torturas y abusos que sufrió su padre. Ella, en este caso, sería segunda generación, encarcelado en los 60. Joana es la viva imagen de la transición intergeneracional del trauma, sin palabras explícitas que hayan necesitado decirse entre ellos, y qué beneficio tan grande hubiera podido tener haberlas dicho. Sin embargo, la transmisión existe igualmente, no del padre represaliado solo, también la transmisión que a través de su padre viene de los ancestros que sufrieron la guerra y el fascismo de los años anteriores. A Joana le gusta decir que tiene la visión de hija y ninguna otra. Se equivoca. Junto a la hija hay la mujer que quiere entender, que quiere ayudarse y ayudar a otras en las mismas circunstancias. Aunque acude a nosotros
buscando que esto se acabe, esto no puede acabar nunca, porque la señal del trauma se mantiene durante toda la vida. Podemos curar la herida, podemos utilizar todo el betadine y toda la mercromina que consideréis, pero la señal queda. Las mujeres víctimas de la represión nos explican cómo se habían encontrado solas. Las víctimas de la represión de los 60, 70, 80, 90 son incapaces de explicar qué es lo que les ha pasado, como si se avergonzaran, pero no es por eso. Es por incapacidad de explicar el horror y no por incomodar a los otros. A nadie le hace ilusión escuchar vilezas, aunque solo de explicarlo y de escucharlo nacerá la curación. Es por eso que es importante el hecho de que hayan muchos profesionales de la salud mental que puedan escuchar. Porque, como seguro que también sabéis, los profesionales de la salud mental que habían durante la República, en la mayoría de sus casos, se tuvieron que exiliar. Me estoy refiriendo a Emily Mira, a Ángel Garma o a Francesc Tusquellas, que habéis tenido una exposición hace poco tiempo en Madrid, una exposición fantástica. Bien. Bueno, por tanto, perfectamente... Bueno, no, me has dicho 5. Venga, 5. Me has dicho 5. Bueno, sabemos perfectamente que tenemos un protocolo que se llama Protocolo de Estambul, que lo que hace es corregir torturas, pero resulta que lo tenemos incompleto porque es un protocolo muy antiguo. Quiere decir que en este momento el protocolo debería revisarse y debería añadirse. Por ejemplo, en el testimonio en el primer testimonio, pues se tiene que añadir, porque en el protocolo no figura todo el tema trans y todo el tema LGTBI, pero también se tiene que añadir que cuando, por ejemplo, en manifestaciones lo que hacen es detener a grupos de jóvenes, no suelen decir o no suelen aplicar a cada joven en qué es lo que ha hecho, sino lo que hacen es decir, a fulanito de tal era el joven responsable y el de todo. Ayer la familia que me explicaba decía que su hijo llevaba un puntero, entonces decía que con el puntero hacía no sé qué, pero que daba órdenes a todos, realmente a todos. Por tanto, lo que hace falta es más documentación en casos colectivos, ¿no? En el maltrato realmente de representantes. Para finalizar, qué mejor que el testimonio directo de una militante política que participó en la defenestración del busto de Franco en la Universidad de Barcelona en el 69. Clandestina, finalmente detenida, torturada, más de un año en la prisión de Ventas, porque la detuvieron en Madrid. 10 años en la clandestinidad, 15 en el exilio, la mayor parte del tiempo en Argelia. Refugiada con papeles, bajo la Convención de Ginebra, desde el 81 al 96, refugiada de la democracia franquista borbónica que consolidó la transición. Ejemplo de una generación de personas silenciadas que le dieron todo para cambiar este mundo injusto en el cual nos seguimos moviendo todavía. En el acto de reconocimiento organizado este año por el Ayuntamiento de Barcelona nos decía: este es un acto, entiendo que programado con buena voluntad. Valoro a las 6 personas que nos han estado entrevistando. El grupo de personas éramos un historiador, un jurista y alguien de salud mental. Algunas de las cuales conozco, respeto y admiro por su trabajo hecho contracorriente. Un acto de reconocimiento de personas represaliadas por el tardo franquismo, que consideráis va hasta el 79. ¿Hasta el 79? Pregunta ella. Parece una broma de mal gusto, cuando hoy el franquismo y el tardo franquismo siguen completamente vigentes. No quiero ningún reconocimiento que sea un lavado de cara superficial sin cambiar nada esencial, que no incluya personas que han muerto o han sufrido mucho más que yo, que no incluya la población saharaui, una descolonización todavía sin realizar, que tiene su población desde 1975 sufriendo en el desierto del Sáhara o en otras zonas ocupadas por la monarquía alauita.
que no incluya presos políticos que llevan más de 30 años enchironados, que no incluya a los exiliados de la tardodemocracia franquista, que no incluya a mis hermanos africanos masacrados por la policía española y marroquí, cuando querían, hace unos días, ejercer su derecho a buscar una vida mejor. Asesinatos con el beneplácito del Estado. Por lo tanto, gracias, pero no así. Estas palabras, por tanto, nos mueven a una profunda reflexión, que también nos alientan a seguir luchando. Solo me cabe añadir un último anhelo de esperanza. Aunque somos una sociedad acostumbrada al terror, es necesario compartir públicamente, como hoy estamos haciendo, las memorias de los conflictos, porque sin compartir no se puede tejer memorias colectivas. Y la historia erudita, yo también tengo problemas con los historiadores, porque la historia erudita nos sirve para crear memoria social. Es absolutamente necesario que los gobiernos formen a los profesionales de la enseñanza, de los servicios sociales y de la salud, para ayudar a aquellos y aquellas que tanto han padecido. Para todas las mujeres represaliadas, en todas las etapas, este tiene que ser nuestro mejor homenaje. Muchísimas gracias, Ana. Hemos aprendido un montón de cosas esta tarde, ¿eh? Ha sido de lo más... A ver, tenemos 5 minutos. Entonces, ¿queréis alguna pregunta? ¿Le queréis preguntar algo a Ana? ¿Aprovechar la emoción? Yo quería preguntarte, que estabas comentando que para poder reparar psicológicamente a las víctimas, ¿no?, que es muy bueno hacer terapia, pero yo me pregunto una cosa muy tonta, que no todos los terapeutas a lo mejor están preparados para tratar a la gente víctima del franquismo, del tardofranquismo. Entonces, no sé si nos puedes orientar sobre qué tipo de perfiles profesionales o quién puede ayudar realmente respecto a este tipo de reparación, aparte de lo que has dicho, que es muy bonito, por cierto, lo de tejer redes y crear una memoria colectiva, ¿no?, porque también estamos a falta de esa reparación. Comentarte esto. Y bueno, muchísimas gracias, ha sido estupendo, ¿eh? Gracias a vosotros por estar aquí. A ver, terapia no necesita todo el mundo. Lo que necesita todo el mundo es acompañamiento. Lo que necesitamos todo el mundo es poner en el sufrimiento palabras. Son las palabras las que curan, de alguna manera. Con lo cual, con lo que dices tú es cierto. Evidentemente es mucho más cómodo estar en tu consulta, y en tu consulta con tu diván al estilo Woody Allen, ¿no? Es decir, ahí estás encantado de la vida. Entonces, evidentemente, nos encontramos con pocos profesionales que quieran trabajar, como en muchos casos hemos trabajado el primer grupo que empezamos, que éramos 22, algunos que pudiéramos realmente trabajar para acompañar, claro, de forma totalmente gratuita, ¿no? Es decir, no se podía hacer este trabajo de otra manera. Pero lo que sí que llegamos es a la conclusión de que después de hacer las primeras entrevistas, que ya he dicho que oscilan en 1.200, 1.300 aproximadamente, lo que hicimos es llegar a la conclusión de que teníamos que construir grupos. Y lo que, por ejemplo, yo estoy haciendo en este momento en Mallorca es atender, primero individualmente, atender el testimonio de las personas represaliadas, sobre todo de personas que tienen a sus abuelos desaparecidos todavía, pero lo que hacemos es construir grupos que llamamos de palabra y de reflexión. ¿Por qué? Porque sabemos que sí que hay personas que tienen un diagnóstico muy severo que realmente les es absolutamente indispensable la terapia. Pero entonces, en este caso, lo que tenemos también es otra vía en la que los honorarios no son comunes para todo el mundo. Es decir, que si llega una persona que no trabaja o que trabaja y gana muy poco dinero, pues es el paciente quien decide qué importe va a pagar. Entonces, lo que pasa es que evidentemente se nos fueron todos, la universidad continúa siendo exactamente igual, es decir, un desastre de universidad a todos niveles. ¿Perdón?
Sí, y no tenemos, bueno, hay gente que trabaja, pero la mayoría no, con lo cual necesitamos profesionales formados que puedan escuchar el dolor, porque este es otro tema que yo también lo quería incluir, que no es fácil escuchar el dolor durante mucho tiempo. Es decir, que muchas entrevistas son muy difíciles. Me pongo en primera persona. Yo escuché a los padres de este chico que os he dicho antes, el del puntero, y todo lo que le habían hecho en el 2019, y realmente tanto dolor de estos padres también, porque este chico tiene 19 años, creo, ¿no? No es fácil. Y con lo cual también nos tenemos que organizar para poder escuchar, pero dejando tiempo. Por eso los grupos y el acompañamiento grupal de palabra y de reflexión es importante. Hicimos otra cosa importante también, creo yo, que es incluir a las distintas generaciones en los grupos e incluir también a aquellos que suponían que no tenían nada que ver, que sus abuelos no habían intervenido en la guerra, que no habían hecho nada, que no sabían nada. Y entonces les invitamos a que vinieran. Y lo que también hemos hecho es algunas profesoras de universidad, pedirles que les pidan a sus alumnos que hagan una historia personal de su familia. Con lo cual, son los alumnos los que se enteran a través de su propia familia qué es lo que pasó al abuelo, y ahora ya estamos en bisabuelos. Ahora ya estamos en muchos bisabuelos. Bueno, María, que tengo tos, sé que es de porque cogí en el aire, pero no quiero que la gente se motive mucho, por eso. Vamos a ver. Yo siempre que vengo a estas charlas y bueno, a la comuna la sigo y tengo amigas en la comuna, etcétera, en la tardofranquismo se nombra a las mujeres que se las pelaron, el aceite de recino, la persecución que tuvieron, las que ayudaron a los maquis, a todo, pero yo nunca veo una crítica profunda, y creo que es hora, del trabajo que hizo la sección femenina. La sección femenina barrió con todo lo que había hecho la República, que la mujer en la República consiguió. Por eso se unieron muchas, porque llegar a los pueblos con García Lorca y el teatro, con esa imagen podemos quedarnos. Entonces, lo que hizo la sección femenina de destrozar todo lo que se había hecho, la libertad de las mujeres, perseguir a las que se habían casado en el rito que ellas habían escogido, etcétera, y no veo que se denuncie a esa mujer terrible. Perdone. Vale, perdona, vale. Perdona. Culpable, Paz. Sepáis que tengo yo la culpa de que no se hable de la sección femenina. Aunque yo siempre hable de la sección femenina. Vale, pues. A lo mejor cuando se ha hablado, pero nunca se... ¿Sabes qué pasa? Hay una cosa muy sencilla, y es que es tan enormemente amplio que concretarlo, yo también he tenido que decir, a ver, tardofranquismo, ¿no? Y vamos a ir, es que tenían un ideario la sección femenina, es que es... Bueno, y las cruzadas evangélicas, no te creas tú que eran cualquier cosa. ¿Tenéis algo más? Venga, Virginia. Es una pregunta kinky, aviso. En todos estos actos de represión en el tardofranquismo no se habla nunca de justicia restaurativa. Yo estoy más por la justicia restaurativa vengativa. Y quería preguntarle a Ana... Sí, no, espera, que tiene un poco de razón de ser mi locura. Este proceso de escucha y la necesidad de hablar, si se hace delante de los hijos o de los nietos de los victimarios, satisfaría, me suena fatal, bueno, produciría satisfacción a las personas que necesitan curar su duelo. A ver, victimarios, hijos de victimarios, no creas que encontramos en cada esquina. Hemos encontrado, en este momento que hayan pedido, está solamente, no sé si habéis visto el documental de Loreto Urraca, que supongo que sí, y tengo una señora en Asturias, tengo una señora en Mallorca, etcétera. Pero tenemos que ir con tanto cuidado, porque estos victimarios no pretenden
Lo que se ha hecho en el País Vasco es otra cosa, que ahí sí que han hecho un trabajo distinto. Pero lo que se ha hecho en el País Vasco es una cosa. Lo que se hace en general, porque la hija o el hijo de un victimario, ¿no? O, por ejemplo, las que hay, para que te hagas una idea, de victimarios en Argentina, Chile, Uruguay, hay hijas desobedientes, pero es que en Argentina, que han hecho tanto movimiento, las madres, por ejemplo, hay solamente 5. Hay solamente 5. En Uruguay hay 3. En Chile hay 4. Hay poquísimas. Hablar restaura y cura, porque el lenguaje está absolutamente demostrado que el lenguaje pone palabras. Y pone palabras cuando haces delante de otras personas. Pero la vengativa, que sería que el hijo del victimario o la hija del victimario pudiera hacer algo. Porque yo me encontré con una con Mallorca que dijo, yo soy hija de victimario tal y cual y cual. Lo único que quería era poderse, como estaba marcada porque era de un pueblo pequeño, era de alguna manera que esto se reconociera, limpiarse, que le pasáramos la lavadora por encima y presentarse a las elecciones. Es lo único que pretendía. Con lo cual, Memoria de Mallorca, que es una asociación espectacular porque tiene ahí unas dirigentes que trabajan muchísimo, dijimos, bueno, la vamos a escuchar a esta señora, a ver si realmente vamos a poder hacer como el País Vasco, ¿no? Vamos a ver. Bueno, para eso estaba yo también ahí, para descubrir que lo que quería era presentarse a las elecciones. Dije, no, cariño, no. Le dije cariño por eso, A vosotras. Muchísimas gracias, Ana, de verdad.